Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Hasta ahorita no hemos llegado a 100, pero ahí empezaremos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya les informaron cuándo tienen suspensión de labores por Semana Santa? Don Milton. Lick, buenas tardes. Al parecer hoy es el último día de clase, Lick. Mañana no van a ver por la declaratoria. Bueno. Entonces, nos vemos hasta después de la Semana Santa. Les voy a subir para que tengan algo en que leer ahí en la playa, un material relativo a la ley de armas y municiones. ¿Oyeron? Muy bien, licenciado, gracias. Muy bien, licenciado. Vale, pues. Vamos a seguir viendo lo último de la corrupción. Permítanme. Ok. Ahí se mira, ¿verdad? Sí, licenciado. Entonces vamos a ver quién me va a hacer el favor hoy de colaborarme con la lectura. Yo, licenciado, buenas tardes. Vaya, don Estuardo. Leamos el artículo 48 bis de su Código Penal. Artículo 448 bis. En enriquecimiento ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. Ok. Si ustedes miran, el empleado público que como consecuencia de la misma corrupción y tiene que ser un sujeto especial, desde que termine o hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública,
si obtiene beneficios mayores a lo que él legalmente gana o pueda demostrar que legalmente obtiene, podrá ser, digamos, procesado por este delito. Este delito, digamos, el caso más reciente que yo tengo conocimiento es de una juez de instancia penal que con lo que ganaba compró 2 apartamentos y 2 carros y ella ganaba en aquella época 17,000 mensuales y se metió a comprar casas de 1,500,000 una y 2 millones la otra, lo cual realmente sobrepasa la capacidad económica del salario que recibía. Y entonces, como no había podido ser descubierta en ningún acto anómalo, la persiguieron por enriquecimiento ilícito. ¿Ya? A ver, don Francisca Hidalgo. Licenciada, buenas tardes. Entonces, en este delito es suficiente con no poder justificar esa cantidad de dinero extra que tiene la persona para poderlo perseguir. Esa sería es Sí, suficiente con ello. Sí, o sea, si no se le puede sindicar a otro tipo de actividad ilícita, por ejemplo, como sería el lavado de dinero, si no se deducen vínculos de esto, se persigue por enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Gracias, Lic. El enriquecimiento ilícito de particulares, por favor, don Estuardo. Licenciado. Artículo 448 ter. Enriquecimiento ilícito de particulares. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares quien, sin ser funcionario o empleado público, administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta 5 años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos lícitos. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. En caso que el responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la pena se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal. O sea, aquí entramos otra vez en la responsabilidad de personas jurídicas. Esta persona está vinculada a otra u otras, pero no puede justificar con su salario o el normal flujo de ingresos porque él se enriqueció de tal manera y entonces es procesada por enriquecimiento de particulares. Pero es lo que a mí me llama la atención es que dice
administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado. Porque entonces estamos creando una categoría doble, porque las personas que manejan, ejecutan o manejan fondos del Estado o bienes del Estado también se consideran funcionarios públicos, según lo que dice nuestra misma norma. Entonces, como que hay una duplicidad de, digamos, de personas que lo hicieron tal vez para no dejar ninguna posibilidad de huir. Si una persona es gerente de una empresa y la empresa se está dedicando al lavado de activos, al enriquecimiento en sí, tanto la empresa como el responsable se les va a alegar por su calidad de funcionario público. Entonces, para mí es una figura que deriva de la no, digamos, de querer evitar por cualquier manera que una persona que maneje recursos públicos se quede sin ser sancionada. Pero si lo interpretamos de acuerdo a lo que dicen las dos convenciones, para mí este artículo estaría de más. A ver, don Ismael. Buenas tardes, Lick. ¿Podrían entrar los contratistas del Estado? Sí, es que los contratistas ¿Verdad? estos son funcionarios públicos. Ajá, eso es, son funcionarios públicos, aunque no tengan... Ellos manejan fondos públicos. Por eso le dije yo que en las dos convenciones se ampliaba el espectro del funcionario público. Si yo soy una empresa de suministro y a mí me están dando contratos, y en los contratos que yo gano estoy dando sobreprecio y parte de ese sobreprecio me queda a mí y parte lo devuelvo, voy a sufrir un enriquecimiento ilícito, pero ese enriquecimiento ilícito lo voy a tener en calidad de funcionario público, porque en la definición de función pública abarca a esas personas que reciben fondos del Estado. Doña Francisca. Entonces no existe como tal una persona que no sea empleado del Estado que maneje recursos del Estado. Bueno, en este caso de particulares, digamos, estamos hablando de gente que fue favorecida, contratada y que, digamos, le dan una carretera, le dan una construcción, está con negocios con el Estado como proveedor y entonces se le reputa como funcionario público según las convenciones que leímos. Ahora, digamos, el empleado público que le decimos aquí a los funcionarios de menor categoría, ellos, aunque no manejen fondos, si por sus, digamos, por algún tipo de cohecho o algún tipo de actividad ilícita de los mismos delitos, también van a tener enriquecimiento, entonces estaríamos hablando de ambos delitos, como le decía yo en el caso de la jueza.
La jueza no maneja fondos públicos, pero era determinadas personas, ella adquirió dinero y no, aunque no la pudieron conectar a un caso exacto de prevaricato o de algún delito particular, solo su enriquecimiento sirvió para procesarlo. ¿Ya? Sí, licenciado, gracias. Don José David López. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Pues haciendo memoria, la compañera preguntaba y también se me ocurrió si alguien fuera parte del Estado. En el caso de un familiar de un presidente o vicepresidente de la República que llegue a una institución y ejerza cierta presión sobre la institución para que se lleven a cabo algunos proyectos y tener así un beneficio propio, o el caso también de alguien que use los recursos del Estado para poder llevar cierta, como dijéramos, proyectos a favor del Estado sin que no se les pueda contabilizar la cantidad de dinero que ha invertido en estos proyectos. Sí, mire, los denominados familiares de funcionarios públicos que trabajan con los alcaldes, caso de Sandra Torres, por favor, por lo menos, y la hermana, ¿no? Gloria, y las sobrinas, ellos estaban metidos, solo que tal vez un poquito más a profundidad, porque sí tuvieron la calidad de 029, pero que se manejara, ahí viene otro delito, el tráfico de influencias. Y por eso, digamos, lograran conseguir que se favoreciera a ciertos contratistas y no se pudiera, digamos, y no tuvieran cómo justificar el enriquecimiento que han tenido. Claro, si no se les puede vincular a drogas, si no se les puede vincular a lavado de dinero, entonces se les vincula a enriquecimiento ilícito de particular. ¿Ya? O sea, el enriquecimiento ilícito de particulares, para mí lo malo que tiene ese artículo es que habla de administrar con fondos o bienes del Estado y entonces sigue siendo un funcionario público. Por eso les decía yo que en el caso, digamos, hay verdaderos funcionarios públicos que se han meneado para favorecer la corrupción, pero que no están, digamos, inmersos en la función pública directa, sino que a veces tienen contratos 022 y algo, que a ellos también se les puede vincular por el enriquecimiento ilícito. Pero ya a nivel de funcionarios. Este otro es, como les digo, para mí un exceso de legislación para no dejar ningún cabo suelto. Pero realmente la técnica fue mala. Leamos el testaferrato, don Estuardo. Artículo 448. Testaferrato. Comete delito de testaferrato la persona individual o jurídica que prestare su nombre o razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el título 13 de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales.
Fíjense pues que aquí el testaferrato solo aplica para los delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia. O sea, no hay testaferrato para las drogas, ni hay testaferrato para el lavado de dinero, sino que ellos se vinculan como autores. O sea, si yo vengo y agarro dinero y el dinero se lo deposito a mis hijos, yo prácticamente ellos no son testaferros en materia de narcoactividad. Van a ser testaferros si el dinero que yo les paso, digamos, es producto del enriquecimiento que yo he tenido por los delitos que a mí se me puedan imputar. Digamos, yo creo que los dos hijos de la vicepresidenta que andan en el extranjero viajando, pues ellos están usando las regalías de los delitos de la madre. Aunque ellos no hicieron nada, solo con prestar su nombre, su cuenta, la empresa, para que ella invierta ahí, y ya los convierte en testaferros. Pero nada más es para el título 13 de este código. No aplica, no hay testaferrato en narcoactividad, ni hay testaferrato en lavado de dinero. Ahí la participación de otros sujetos entra como alguna forma de autoría o complicidad, pero no como testaferro, porque la figura no se extiende para esos delitos o leyes especiales. Contrario al uso que se le da en otros países o en otras regiones del mundo, que el que presta su nombre para ocultar dinero de la droga se le llama testaferrato. Aquí no, aquí lo limitamos a los delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia. Bueno, este se suprimió. El tráfico de influencias, que es del que hablábamos. Leámoslo, por favor, don Estuardo. Artículo 449 bis. Tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que por sí o por interpósita persona o actuando como intermediaria influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial. La misma pena tendrá la persona que en forma directa o indirecta solicite o acepte un beneficio con el fin de utilizar su influencia real supuesta en un funcionario o empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Si el funcionario o empleado público que esté conociendo deba conocer o resolver el asunto es un funcionario o empleado de la Administración de Justicia, se impondrá el doble de la pena.
Estamos viendo aquí el típico caso de las personas que por su conocimiento, por su amistad, influyen en las decisiones de la administración pública, por ejemplo, para que se obtengan licencias ambientales o licencias de construcción más rápidamente. Pero al momento de que se trate de un juez, la pena se duplicará. O sea, si yo, por ejemplo, soy compañero de promoción, uno de ustedes que ya se graduó, y va a hablar con un juzgado civil para que declare sin lugar un divorcio o para que conceda una medida de coerción, no procediendo esto, lógicamente estamos hablando de tráfico de influencia. Aquí inclusive pudiéramos hablar que de aquí a 4 años ustedes están graduados o ya están preparándose para los privados y yo estoy, digamos, interesado en un caso y llego a visitarlos al juzgado y les encargo que pues que se le dé una tramitación especial a ese caso. ¿Qué estaría haciendo yo ahí? Tráfico de influencias. Tráfico de influencia. Y que valiéndome de que ustedes me conocen, que fui su profesor, que quedamos como amigos porque aprobaron el curso, en fin. Estamos hablando de que yo estoy usando una calidad de autoridad para beneficio, tal vez ni siquiera es para mi persona, sino que para un tercero, pero solo por el hecho de hacer eso yo estoy cometiendo un delito. Y aquí en Guatemala eso pues, se ve bastante. Ahí son los famosos cuellos que dicen, ¿verdad? El fraude. A ver, don Francisco Jorge, ayúdele aquí al compañero Tunches. Con gusto, licenciado. Buenas noches. Artículo 450. Fraude. Comete delito de fraude en la administración pública el funcionario, empleado público, quien ejerce funciones públicas o quien, con ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de la unidad ejecutora, o usar cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial. Si la operación en la que interviene estuviese relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. O sea, aquí estamos hablando del delito que pueden cometer los miembros de las juntas de cotización, de adjudicación, de licitación, o la gente que puede influir en ellas para que se inclinen los votos a favor de una determinada empresa. Esto pasaba mucho en el IX, porque en el IX inclusive tenían listados de enfermeras, de secretarias,
que entraran a participar en las cotizaciones, en las licitaciones convocadas por el empleado, digamos, el director de la Junta, que era el de asesoría jurídica o el de asesoría económica. Y entonces, como ellos recibían ciertos beneficios por trabajar ahí, comida, dietas, en fin, se encargaban muy astutamente de hablar y decir que era la mejor oferta por esto y por esto, y entonces la gente votaba por un proveedor determinado con el cual ya tenían pactado una determinada transacción anterior. Lo mismo que la prestación de servicios. Ustedes han visto que hay veces que los hospitales no prestan el servicio porque no tienen el equipo y lo mandan a empresas particulares para que éstas presten el servicio, pero el costo es bastante mayor del que el servicio vale, porque ahí está el negocio, digamos. Entonces, estas juntas que se arman en todos los ministerios, en todas las unidades ejecutoras, pueden prestarse a eso. Y entonces es tan responsable el que convence a los demás o de cierta forma los coacciona. Ahora, con los que se prestan a eso voluntariamente, ahora si son coaccionados, habría que ver realmente cuál sería su participación, porque ahí podríamos estar ante un caso de lo que se llama auditoría mediata e inmediata. Pónganse ustedes que una enfermera que está en periodo de prueba sea convocada para una junta y le digan que si no se inclina a favor de determinada empresa, puede perder el empleo. Ahí ella va a ser un instrumento, no va a ser una persona que actúa con voluntad, sino que va a ser un instrumento de la persona que la está coaccionando, que va a ser el autor mediato, que va a ser el único que tiene responsabilidad, y el inmediato está libre de culpa porque no está actuando con voluntad. Eso en el código lo vieron ustedes, que son los casos de miedo invencible, ¿verdad? Sí, don José David. Gracias, licenciado. Si recordamos el caso que fue público, que se llamó X-Pisa, ¿Sí? pues yo me recuerdo que dentro de la junta para dar el aval, sí había unas enfermeras allí, pero yo me preguntaba qué análisis o expertise técnica tendrá una enfermera para dar el aval para contratar servicios de esa magnitud. Entonces me quedé con duda, pobres enfermeras, pensaba yo, porque resultaron ligadas a proceso también. Sí, ahí va a constar de digamos, de la defensa que pueda tomar el abogado, porque precisamente a este tipo de juntas no podría incluirse personas que no tengan cierto grado académico, porque es llevarlas a discutir algo que no conocen, ¿verdad? Podrían ir ciertos técnicos de laboratorio precisamente para los productos que se requieran en los laboratorios, pero enfermeras así, peor si son enfermeras auxiliares, es muy poco el conocimiento que tienen, y entonces realmente es como un voto ciego.
en donde más bonitos den el discurso los que dirigen el proceso, es donde más van a inclinarse esta gente para votar. Entonces ahí habría que ver todas esas circunstancias para ver cómo se puede defender. Y por eso les digo, ahí hay autoría mediata e inmediata, que es distinto de la intelectual y la directa, porque en la mediata e inmediata, la persona que directamente cometa la acción no tiene responsabilidad penal, mientras que la que la manda a hacerlo, sí la tiene. ¿Verdad? Eso es de derecho penal 1. Bueno. El 450, por favor, don Francisco. Don Francisco. Perdón, licenciado, no lo escuché. Artículo 450 bis. Cobro ilegal de comisiones. Comete delito de cobro ilegal de comisiones el funcionario o empleado público que solicite, gestione o reciba de manera directa comisión, retribución económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio, para que se realice o se adjudique por sí o por tercera persona contrato de cualquier índole u obra pública. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. Okay. En el fraude hay una persona que está manejando para que se favorezca a una u otra empresa. Esta es una modalidad que se da también en la administración pública, que alguien va con las empresas que van a cotizar y entonces de una vez cobra, o sea, va a plantearle a 2, 3 y una de todas para garantizarse el fraude, le paga una cantidad, una suma. Y al ser beneficiada, se cobra el resto. Por eso es el cobro ilegal de comisiones. Porque de una vez, antes de hacer el contrato, pueden pagar toda la comisión o pueden dar mitad, pero de todos modos se está cometiendo el delito. Y claro, lógicamente, la misma persona o otra persona va a tener que encargarse, si son varias, de que la persona que ya pagó salga beneficiada en la cotización o licitación o contrato que se esté adjudicando. O sea, aquí porque hay distintas modalidades en estos delitos. ¿Sí, don Milton? Disculpe una pregunta, ¿cómo podemos diferenciar entonces nosotros el fraude del cohecho? Mire pues, es que el cohecho es por algo que usted tiene que hacer o dejar de hacer. En este caso, se van al tipo de función que se tiene. El cobro de comisiones es para pagar por conseguir un contrato. No es, digamos, ni siquiera puede ser que el que le cobre pueda estar en la junta de conciliación o en la junta de licitación. El fraude es inclinar la balanza
para favorecer una empresa. Y eso puede ser en base a que usted tenga alguna participación en la empresa, a que usted tenga un interés político en la empresa, es distinto que el cohecho. El cohecho es el pago para que usted haga o deje de hacer determinado asunto que le interesa al particular. Pero es, digamos, dentro de la rama de administración que es legal. Favorecer a una empresa que no llena los requisitos, que no llena los precios de las cotizaciones o que está sobrevalorando las mismas, no es, digamos, algo lícito, sino que es algo totalmente ilegal. Bueno. Exacciones ilegales. Le damos los 2000. Artículo 451. Exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales el funcionario o empleado público que exigiera impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años, multa de 5.000 a 25.000 quetzales e inhabilitación especial. Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de tercero el producto de las excepciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte. Bueno, aquí estamos hablando, ustedes saben que los impuestos que el Estado autoriza están los generales, como el impuesto sobre la renta, como el IVA, y están los que pueden imponer las municipalidades, que son tasas, contribución de mejoras o arbitrios. Si a usted como ciudadano en la municipalidad de Villanueva le estuvieran cobrando una contribución para mejoras, digamos que no está legalmente establecida, pues está cometiendo este delito. Si le están cobrando, digamos, por tasa de mantenimiento de parques o algo más, le quieren cobrar una cantidad, pero no ha salido un acuerdo municipal que lo autorice, entonces estamos viendo que hay una exacción ilegal. Doña Francisca Roselia. Licenciado, aquí podríamos cómo encuadrar, por ejemplo, cuando en las escuelas piden a los papás que den colaboración para arreglar las instalaciones o los pupitres o para alguna situación similar. Bueno, yo digo que siempre ellos son funcionarios públicos, pero depende del caso. Si hay digamos, una escuela, hay un grupo de padres y la decisión se toma por el grupo de padres, entonces ahí no habría este delito. Si son, digamos, ahorita, por ejemplo, los escritores, que ha sido un problema,
ahí lo que pasa es que las escuelas no podrían, sin respaldo del Ministerio de Educación, cobrar ese tipo de, digamos, de tasas. Ahí sería ahí tasa para escritorios. Como le digo, porque todo tiene que estar fundamentado en ley. Ahora, si ya es la voluntad de los padres poner determinada cantidad y por esa cantidad se aseguran que el hijo pueda tener un pupitre, eso ya son cuestiones voluntarias que los contrarios no podían decir que se está cometiendo delito, porque la voluntad de la mayoría, digamos, es la que determina la licitud del acto. Pero entonces todo ese trámite lo tendrían que hacer los padres de familia, no se podría involucrar la directora ni los maestros. Bueno, podría ser iniciativa de ellos, pero no imponerlo. O sea, el que quiera y el que pueda lo paga y el que no, no. Y para eso tendría que haber algún tipo de documento, por ejemplo, si luego para que la persona encargada del establecimiento no tuviera problemas. Pues mire, primero no creo que le den, o sea, tendría que haber, pero el Ministerio de Educación no podría extenderle a los papás la obligación que ellos tienen de dar pupitres. Ahí solo que sea, digamos, que venga, digamos, de la organización de apoyo de padres de familia, que a veces se organizan para pintar aulas, para limpiar la escuela, para repararla, pero no propiamente, inclusive el manejo de fondos a la hora de que lo que esté haciendo una directora o algo, sí podría traerle a ella reparos a nivel de Contraloría de Cuentas, previo a calificar si existiría un delito. Comprendo, gracias, licenciado. Vale. Léame doña Francisca. Cobro indebido. Muy bien. El 452, por favor. Muy bien. Dice 452, cobro indebido. Reformado por el artículo 39 del decreto 31 del 2012 del Congreso de la República. Comete el delito de cobro indebido el funcionario o empleado público que autorice, reciba o recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobrare. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. Cobro indebido por instalaciones o reparaciones o de infracciones de infraestructura de transmisión de datos. Entonces ahí estamos viendo que todos estos cobros tienen que tener un respaldo legal. En el caso de los pupitres sería lo mismo. Si él no tiene facultades para autorizar recibos, entonces, como le digo, solo sería en caso de que un grupo de padres, de exalumnos, generara el dinero y lo empleara en el colegio, pero ahí tendrían que hacer ellos mismos la gestión y darlo como donación al colegio, al instituto, o al establecimiento que se estuviera favoreciendo. De lo contrario, hay cobro indebido. ¿Sí, don Francisco? Sí, gracias. Fíjese que yo estaba leyendo una noticia hace un poco de tiempo
en donde decía que todos a esas personas que ponen sus negocios fuera de su o enfrente de su negocio, o sea, de estas ventas como clandestinas, se podría decir, o estas, no me recuerdo bien las palabras, estas que no pagan tributo, pero y que cuando la persona que iba a revisar, ellos encontraban a estas personas vendiendo en la calle, iban a poner la multa sobre el recibo de luz. Gracias, Gerson. Precisamente en la economía informal, así es. Sí. Que iban a poner la multa sobre el recibo de luz de donde ellos se encontraran pues, vendiendo, ¿verdad? Ahí no sé si cobra, si actúa sobre 451 o sobre este 452, Lick. Mire, el 452, yo no tengo conocimiento de esa actividad porque ahí tal vez sería más hablar de multas, más que de delitos. Porque las municipalidades tienen para vender en la calle, tienen que estar autorizadas por la municipalidad. Y cada lotecito, cada espacio que tiene la MUNI habilitado, hay un arrendamiento, hay un pago que tienen que hacer. Entonces, los municipales andan cobrando multa, andan sacando a la gente, andan haciendo incautaciones en base a disposiciones municipales, pero no llegan a la categoría de delitos. ¿Ya? O sea, se quedan en derecho penal administrativo, porque no puede las municipalidades crear delitos, pero sí pueden ordenar, digamos, el sector de ventas y la distribución de servicios en su jurisdicción, con tasas, arbitrios que sí están facultados para aprobarlos ellos, en base al Consejo Municipal. No es ni siquiera a disposición del alcalde, sino que tiene que aprobarse por un decreto, un acuerdo del municipio, entendido como todos los representantes del mismo. No constituiría delito para mí. Gracias, licenciado. Bueno. Don Víctor. Licenciado, buenas noches. ¿Y cómo se le podría llamar a este acuerdo municipal que usted nos menciona, o así como tal, acuerdo municipal? Es el acuerdo municipal tal, reglamento de mercados, reglamento de ventas en determinados espacios. Por ejemplo, la MUNI de aquí de Guatemala, para cuando es Navidad, habilita que se cierren calles y se pongan ventas ahí en determinados sectores. Para cuando es el Día de la Virgen de Guadalupe, también habilitan cierre de calles y ventas. Entonces, se crean a través de reglamentos, pero no constituyen delito, sino que sí tienen consecuencias, porque el que no cumpla con el reglamento o con la autorización previa, se arriesga a que le decomisen el producto y a que le pongan la sanción. ¿Ya? Listo, licenciado, gracias. Y esos acuerdos, esos reglamentos, tienen que ser anteriores a la prohibición y tienen que estar taxativamente regulados y se publican en el Diario de Centroamérica.
Aquí hay un artículo muy interesante, que es el artículo 458 bis. Hay que tener mucho cuidado porque en la ley contra crimen organizado que vamos a ver, hay un artículo que se llama obstrucción a la justicia, pero regulan acciones distintas y unas obstaculizan la acción penal y otras obstaculizan la justicia en una ley especial que es la ley contra la delincuencia organizada. Entonces, les encargo mucho que desde ya pongan una notita que hay que compararlo cuando veamos en su momento la obstaculización de la justicia, porque son delitos diferentes y que tienen, digamos, verbos distintos y acciones distintas. A ver, don José David López, ayúdeme usted con este 458 bis. Muy bien, licenciado. Obstaculización a la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la acción penal quien influya en otras personas para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Primer supuesto. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, traductor, intérprete o perito para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos de quiénes son instituciones auxiliares del sistema de justicia, tenemos en primer lugar el Ministerio Público. Tenemos la Procuraduría General de la Nación. Tenemos todo tipo de policía, ¿verdad? Que serían las instituciones que más frecuentemente colaboran con la justicia. Sigamos. Quien, para evitar la obtención de evidencias o medios de pruebas, rehusar proporcionar al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional, Civil o Dirección General de Investigación Criminal documentos o información que conozca o que obren en su poder estando obligado a ello. Por ejemplo, es muy frecuente aquí en Guatemala que yo tenga cámaras de seguridad, ¿verdad? Pero al momento de que me requieren la información, me niego yo a dar este tipo de evidencias. Ahí estoy cometiendo este delito. A menos, lógicamente, que realmente no tenga las cámaras funcionando, sino que solo para causar temor o algún tipo de prevención. ¿No? Digamos. Quien, con igual fin, destruya u oculte información o documentos, o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal. Ahí pues está bien claro, oculta la información o documentos falsos. Quien presente un documento falso ante el Ministerio Público para inculpar a una persona, pues también está cometiendo
Además del delito de falsedad, este otro delito de obstaculización a la acción penal. La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Bueno, entonces, pónganle ojo a cada conducta que aquí se describe, porque cuando veamos el otro delito las comparan y van a ver que son diferentes. Sigamos, don José David. Muy bien. Artículo 467. Representación ilegal. Comete delito de representación ilegal el funcionario o empleado del Ministerio Público, de la Dirección General de Investigación Criminal o del organismo judicial que durante su permanencia en el cargo o con posterioridad a él represente, asesore o auxilie a una de las partes en un asunto en el cual haya intervenido o participado por razón del cargo. Será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial. Okay. Este delito se da porque muchas empresas con serios problemas de investigación en materia de armas, de trata, de drogas, lo que hacía era que contrataban a estos empleados que conocían muy bien el caso para que trabajaran en su defensa. Entonces, prácticamente se recuerdan que ellos tienen un deber de sigilo, un deber de no aprovecharse de la información que han conseguido esos casos, y lógicamente la información puede ser muy útil para ver las debilidades del caso. Entonces, prácticamente una persona que ha estado trabajando ahí no puede representar o asesorar o auxiliar en aquellas en que ha estado interviniendo en razón de su antiguo cargo. Y eso en el Ministerio Público en un tiempo se dio mucho, porque pasaban de ser fiscales a ser abogados de las mismas causas que ellos habían estado persiguiendo. Y por eso hubo varios abogados que fueron procesados al entrar en vigencia este delito. Aquí ya son sujetos, en este por ejemplo, ya hablamos de sujetos muy especializados. Funcionarios del Ministerio Público, de la Dirección de Investigación Criminal o del personal del organismo judicial. Víctor Callas ha levantado la mano. Sí, licenciado, perdone, ¿a qué se refiere el artículo el 467 con esto de inhabilitación especial? Creo que habla sobre el cargo, algún tipo de suspensión o algo así. ¿Usted pudiera ampliar? Sí, o sea, es que usted tiene que irse a las penas, porque en las penas principales está la inhabilitación especial. En los primeros 60 y algo de artículos de su Código Penal está cuáles son las inhabilitaciones especiales. Por ejemplo, no podrán trabajar en lo particular. Si ya son graduados, se les puede suspender
56 y 57. No sé si se creía el compañero, que ahí está lo que se considera inhabilitación especial. Y que también para los funcionarios públicos puede incluir que ya no puedan volver a trabajar en un puesto de la administración pública o de justicia, que tengan restricciones para graduarse o ejercer si ya están graduados, o sea, una serie de medidas por la acción que están cometiendo. Entonces, eso es de penal 1. Hay que ver cuáles son las penas de la inhabilitación especial, que inclusive estaban reformadas para esta ley contra la corrupción. ¿Ya? Gracias, licenciado, ya las encontré, muy amable. Vale. Aquí, por ejemplo, el sujeto es muy específico. El juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que a sabiendas retardare u ordinare retardar la administración de justicia será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. O sea, él tampoco va a poder desempeñarse como juez, porque también la administrativa le puede costar el empleo, pero esa es la disciplinaria. Él ya no va a poder ser juez, por al menos por el tiempo que sea su condena, y puede inclusive ocasionarle la suspensión de su acción, de su profesión, porque tiene que ser abogado, y entonces esos abogados van a quedar inhabilitados por el tiempo al menos que dure la condena. Igual sanción, dice, se aplicará al representante del Ministerio Público que a sabiendas retarda la investigación penal o el ejercicio de la acción penal. Sabemos que en el área penal el que lleva la obligación de la persecución es el Ministerio Público, asesorado con la Dirección General de Investigación Criminal. Podríamos hablar también del INASIF y la policía. Entonces, cuando se trata de todos los casos, es el juez, y cuando se trata de lo penal, el juez y los otros sujetos que intervienen en la persecución penal cuando se esté retardando la justicia. Pero realmente en la práctica eso no se da mucho. Miren ustedes casos como el de las 40 personas, niñas que fueron incendiadas. ¿Cuánto lleva ya eso? Y la investigación no concluye. Ahí hay un retardo en la administración de Finalmente, la denegación de justicia dice, aquí también sujetos específicos, funcionario del organismo judicial, del Ministerio Público y la Dirección General de Investigación Criminal, que desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular
al o los responsables quien dejara de promover la investigación penal de oficio o acción penal. Casi todos los delitos de Guatemala son de persecución de oficio. Son muy pocos los que son a solicitud de parte, y entonces casi todos los delitos que se están investigando debieran de promoverse y debiera de actuar las autoridades en la forma más pronta. Pero vemos con tristeza que hay investigaciones de muertos en Guatemala que ya pasaron 10 años y están en sobreaveriguar. ¿Por qué van a estar en sobreaveriguar? Porque hasta que se termine la prescripción de la acción penal, aquí van a ser los 20 años, se van a poder mandar al archivo. Dejar de promover, les decía, ocultar, alterar o destruir cualquier indicio o evidencia que permite establecer la comisión de un delito o la autoría o participación delictiva. Pena de 3 a 8 años, inhabilitación especial. El juez que se negara a juzgar bajo pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley. Nunca he visto yo un caso por eso aquí en Guatemala. Pero ahí está vigente 469 y ya con eso terminamos el módulo contra la corrupción. Así que los dejo, señores, porque ya son las 52 y tienen que ingresar a su siguiente clase. Muchas gracias, licenciado.